bueno, me da gusto que ya estén entrando. Vamos a continuar con nuestra sesión. Estábamos viendo, para aquellos que opinan que el noviazgo no está mencionando en la Biblia, está sumamente equivocado. Ahí vamos a ver por qué. Empezamos a estudiar el caso de Isaac y Rebeca, que de todas maneras tienen todo un módulo de este tema con Patty, que es eh, amistad, noviazgo y matrimonio, orientación matrimonial y matrimonio. Ahí lo ven ya muy práctico. Yo siempre doy la plataforma, la base bíblica para justificarlo, ¿sí? Para justificar todo lo que enseñamos, todo lo que vemos, debe tener una base bíblica. Si no, sería, pues bueno, cualquier otra cosa sería, podría ser cualquier enseñanza. No, todo debe tener una justificación escritural para que tenga validez a la luz de esta escuela. Entonces empezamos a estudiar el caso de Isaac y Rebeca, que en la página 25 de su manual. No, está muy cortito ahí realmente porque son como resúmenes, son como extractos, pero vamos a entenderlo mejor en el análisis que estamos haciendo de Génesis 24. Entonces, si ustedes se van a Génesis 24, ahí estamos en el versículo 9. 24:9 del Génesis. Ese estuvimos dándole lectura del juramento que le hace hacer Isaac a su criado. ¿Sí? Le dice, tienes que irme a conseguir una mujer para mi hijo, le da ciertas condiciones y lo hace que jure a la manera de ese tiempo, como se hacían también los pactos, que en el módulo, al principio del módulo estudiamos cómo eran los pactos que tenían, pero este es un pacto diferente, no es un pacto es un compromiso de sujeción a un amo, ¿no? A un amo, porque pues era su esclavo en ese tiempo, así se estilaba, pero vamos a hacer un uso de una interpretación que ya hemos comentado anteriormente, de hacer una doble interpretación, es decir, que si bien aquí en el caso de Isaac, el padre Abraham, el padre de Isaac, Isaac, el hijo que se le va a buscar novia, vamos a leer también acerca de esta otra jovencita que va a encontrar ahí, que es Rebeca. Pues bueno, son los tipos o los prototipos de lo que hoy puede ser un padre de familia que, pues bueno, desea que su hija o su hijo tengan un futuro matrimonial a la forma como Dios quiere que sea, ¿no? Entonces, lo podemos dar como aplicación a cualquier familia que tenga hijos que ya van a casarse. Algunos están muy jóvenes, algunos puede ser que todavía no tienen hijos que van a casarse, pero va a llegar algún momento determinado. Los que ya los tienen, pues esto les va a confirmar, les va a dar una orientación y más con el módulo que es más detallado, más práctico, el que se ve con Patty. Bien, entonces estábamos en el versículo 10, donde está Abraham con su criado y le ordena que le vaya a buscar esposa. En el versículo 10, ahí vamos a iniciar nuestra lectura, ya una vez que se hizo este juramento de criado y su amo, se va el criado. En capítulo 10 dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Yo creo que era bastante rico Abraham, porque en ese tiempo un camello era como tener hoy un camión de esos enormes de carga, ¿no? Entonces, era lo que atravesaba los desiertos con mercancía, alimento, todo.
toma 10 camellos y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. O sea, es decir, regresó de donde había salido en su juventud, o cuando salió de ahí, Abraham. Dice el 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora que salen la hora en que salen las doncellas por agua, por el calor, por el desierto. Y dijo, veamos lo que hace el criado de Abraham, porque aquí es en donde vamos a empezar a hacer las similitudes con lo que hoy puede vivir una familia. Bien, dice en el versículo 12, y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, bien que sabía ya el criado a quién tenía que dirigir su oración. Y conste que era Abraham, era después de lo de Babel y todo lo que pasó, no había otra referencia, no había Antiguo Testamento, no había Biblias, no había nada. Lo único que había era la transmisión oral del conocimiento de un Dios único que se había comunicado con una persona hacía mucho, que fue Adán y Eva, y con Noé, pues eran las únicas referencias que se tenían, no había muchas, ¿bien? Y, pero ya se tenía un claro concepto que había podido Abraham impartir a su criado, a su servidor. Y esto ya nos va sirviendo de gran bendición, de ver cómo el padre de familia debe tener un pleno conocimiento de la persona y del corazón de Dios, como para que sea él, se dirija con, en este caso, ¿quién sería el criado? No es una manera irrespetuosa ni nada, sino es una manera de entender la labor que hace el criado, pero bien se le puede aplicar al Espíritu Santo, ¿sí? El criado como el Espíritu Santo, ¿ok? Y el criado, que es en caso de él, está orando para hacer la voluntad de su Señor. Dice, seguimos la lectura del 12. Oh Señor Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Bueno, él las estaban viendo que estaban llegando las puras señoritas, puras jovencitas, porque era una labor que hacían las mujeres. Dice el 14, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Sí? Situación muy singular, porque eran 10 camellos. Imaginen ustedes qué es lo que está proponiéndole al Señor el criado. ¿Sí? Le está diciendo, si esto sucede, yo voy a saber que ya es una señal bajo una condición que no era nada fácil, ¿sí? No era, ¿por qué? Porque ustedes saben, quien tenga esta lectura, este conocimiento, hasta cuántos son capaces de beber agua, litros de agua, los camellos. ¿Hasta cuántos litros puede tomar un camello agua? Bueno, les voy a decir cuánto, es un dato bueno, que no es muy frecuente tenerlo, ¿no? Hasta 40 litros de agua cada camello. ¿Cuántos camellos eran? 10 camellos. ¿Cuántos se iban a tomar los camellos de agua si trajeran mucha sed? Pues 400 litros de agua. Imagínense ustedes tomarse, pero bueno, el problema no eran los camellos, ellos se los iban a tomar. La cuestión era la propuesta que hace el criado de Abraham cuando dice acá que también le dé de beber a los camellos, como dice el versículo 14, y esa va a ser la señal
de que esa es la mujer para el hijo de mi señor. Y bueno, una situación que no cualquiera haría. Imaginen ustedes sacar de un pozo con cántaros, así a fuerza, con fuerza de músculo, 400 litros de agua. Imagínense ustedes. No es cualquier cosa, ¿no? Pero el esfuerzo, pero más que nada, lo que demostrara el corazón de esa señorita, que sería la señal que esa era la indicada para la novia de Isaac. Bueno, ahí está. En el 15 dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, o sea, tenían algún cierto parentesco, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, un cántaro. Dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo esta Rebeca, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Bueno, ya les dije que cuánto haya sacado, a lo mejor no todos traían tanta sed, pero siempre los camellos, esa joroba que tienen en el lomo es precisamente para acumular alimento y agua, ¿sí? Para aguantar los rigores del desierto. Entonces, no era una tarea fácil. Yo creo que hasta para un varón en ese tiempo muy difícilmente sacar esa cantidad de agua, no era cualquier cosa. Pero bueno, el criado quería ver el corazón de esta jovencita. Y lo sacó el agua. En el 21 dice, y el hombre estaba maravillado de ella, por supuesto que sí, callando para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. ¿Qué es lo que pasó? Que el criado puso a prueba la humildad, la obediencia y la sujeción a un desconocido como lo era Rebeca. Entonces ahí ya empezamos a ver algunas circunstancias. ¿Qué sabemos de Isaac? Ya lo habíamos dicho cuando estudiamos el pacto abrámico. Isaac era el hijo de la promesa. Es la figura o el antitipo de Jesucristo, ¿sí? Del hijo de Dios. Abraham es la figura o el antitipo del hijo de Dios Padre, del Padre Celestial. Y aquí vemos este paralelismo, esta similitud en esta interpretación. El creador sería la labor que hace de encontrar los futuros matrimonios idóneos por la oración del Padre. Obviamente que la esposa de Abraham, que ya para ese tiempo ya estaba, ya estaban ya mucho más avanzados de edad, eh, sabía y estaba de acuerdo con su esposo Abraham, porque si algo aprendió Sara fue la sujeción a Abraham, ¿sí? Porque ella sabía la clase de relación que tenía su marido Abraham con el Señor. Entonces, eso es lo que vemos que es fundamental y que el Señor sabe quién es, ¿sí? El Señor sabe quién es. ¿Esto qué es? ¿Qué podemos darle una aplicación práctica? Que los padres de familia que tienen hijos e hijas que van a estar ya en una edad para casarse, cuando llegue el tiempo, que si ya están en edad, ver esta misma mecánica celestial, por llamarle de alguna forma, de cómo el Señor
sabe quién, ¿por qué? Le voy a decir por qué motivo, y alguna ocasión lo comenté. El Señor, que está en todos los tiempos, conoce el futuro de todos sus hijos, principalmente de todos sus hijos e hijas. Bien, y Él, viendo y estando presente en el futuro de cada quien, Él ve perfectamente a futuro. Y se lo mostró como leímos un versículo de Juan, cómo el Señor le da una visión a Abraham de el sacrificio y la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan? Y que Abraham reconoce que Dios es un Dios fiel, un Dios de pactos, que cumple, y por eso él tiene toda la seguridad de sacrificar a Isaac, pero el Señor se lo impide. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Bueno, con esa misma atributo del Señor de estar en el futuro, así también él sabía, estando en el futuro de Isaac, vio a Rebeca. ¿Me explicó? O sea, el Señor ya sabe quién va a ser la pareja. Nosotros no podemos en ninguna manera imponerle a nuestros hijos o hijas que porque su tanito es muy simpático, que porque su tanita también, y que porque este es de buena familia. Y no es así, no es así. Nosotros vemos que lo fundamental y lo importante es la fe que tengan papá y mamá para poner en manos del Señor el futuro matrimonio de sus hijos y de sus hijas. Y el Señor que está en el futuro ya sabe quién es. No, obviamente, quién es quien va a hacer que se encuentren. Aunque esté en otro país, no importa, no importa la raza, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa eso, eso es irrelevante para el Señor. Eso, Él ve eternidad y ve a su hijo a quien le va a llevar, a quien le va a llevar. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces, cuando está el sirviente ahí buscando que dice, bueno, ya parece ser que sí es, ¿no? En el 22 dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10, bastante, bastante valiosos, ¿no? Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Entonces, a ella, este criado confirma que sí es las personas indicadas que le había dicho su amo que debía de ser, de su misma parentela, de su misma sangre, de su mismo ADN. Hoy, ¿qué buscamos nosotros? ¿Qué buscamos los padres de familia? Que los futuros esposos o esposas de nuestros hijos e hijas tengan el ADN de Dios en ellos, ¿sí? Que tengan el ADN de Dios en ellos y que este ADN esté activado, porque un ADN inactivado, bueno, ahora, el ADN que existe y que en alguna ocasión se los comenté, pero lo vamos a estudiar otra vez bien en detalle cuando veamos el módulo de procreación y embarazo, que es algo que se descubrió, que la ciencia lo admite, que está en todos los libros de la genética humana, que se conoce muy bien este gen, que es el BMAT2, que está aceptado totalmente hasta por los incrédulos, ¿no? Por los ateos. Bueno, no lo dicen mucho porque, pues bueno, como que ahí no les gusta mucho aceptar este tipo de cosas. Pero que este ADN o gen de Dios todo ser humano lo tiene, porque todo el ser humano es un ser espiritual. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos seres espirituales, ¿ok? Pero no en todo se activa. ¿En quién se activa el ADN de Dios? En los que son llenos del Espíritu Santo. Por eso es muy, muy, muy exacto lo que le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Podríamos decirlo de una manera hoy moderna, ¿no? Con el contexto que estamos hablando. Aquel a quien el Espíritu Santo
le active el gen de Dios, ese nace de nuevo. ¿En dónde? En el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, no cualquiera. Muchos podrán ser religiosos, podrán decirse, no sé, de X religión, que no sea la comunión con el Señor. Si no es esa, no hay otra. No hay otra. Y lo que acciona, pone a funcionar este gen para que empiece a laborar o a hacer su función de activación, que también vamos a estudiar qué ocurre en el cerebro humano, en todas las áreas que se dedican a lo espiritual. Ya tenemos por lo menos dos elementos valiosos en la configuración espiritual del Hijo de Dios. ¿Sí? Hay más cosas, pero bueno, para el caso, estos son los que me interesa mencionarles. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el criado a través de esto? Y si se dan cuenta, ¿y por qué es que mencionamos que es una figura del Espíritu Santo? Porque el criado, cuando hace la propuesta de los camellos, ajá, y que fuera de las familias, de la gente indicada, eso es una forma del don del Espíritu Santo de la palabra de sabiduría, ¿sí? O palabra de ciencia también, una combinación de los dos. Sabiduría cuando hace la propuesta y de ciencia cuando se cumple, ¿sí? Por eso podemos reconocer en el criado a la manera como el Espíritu Santo se mueve, ¿bien? Que es un gran y enorme aliado para los papás que ven el futuro de sus hijos. Apréndanselo bien, papás y abuelos y quien tengan jóvenes que se van a casar. Lo mejor que se puede hacer para asegurar el futuro de un matrimonio feliz, estable, productivo para el reino y para la sociedad y para el ámbito, lo que ustedes quieran, es ir en oración con el Señor y pedir que el Espíritu Santo sea el que pueda encontrar y unir a esa futura pareja. Bien, creo que es muy bueno esto. Yo digo que es muy bueno. Digo, a mi esposa y a mí nos funcionó esto. Nos funcionó. Y todos las esposas de mis hijos son unas verdaderas joyas en nuestras familias, ¿sí? Y yernos también, todos ellos. Pero porque entendimos esto que está acá. Ahora, como Dios es inmutable y Él no cambia, y esta es una manera de trabajar en los ámbitos espirituales, no hay diferencia entre el espíritu de Isaac al espíritu de uno de nuestros hijos, porque no hay espíritus antiguos, espíritus de la antigüedad, espíritus pasados de moda, no, son eternos. ¿Me explico? Entonces esto opera por igual el día de hoy. Bueno, seguimos. ¿Vamos bien hasta acá? Si me van comprendiendo cómo vamos hilvanando, vamos hilando todos estos elementos que son claves para el futuro de otras generaciones. Bien, dice vamos al versículo 25, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces, esta Rebeca no solamente era una mujer compasiva, porque obviamente vio al criado que le pide agua y también le da los camellos y ahora le está ofreciendo dónde pasar la noche. Es decir, como está escrito en Proverbios de la mujer virtuosa, es una mujer hospedadora, ¿eh? Y no era su casa, era la casa de su padre, que en ese tiempo pues era de un rango de autoridad sin pedirle permiso a su papá, pero creo que en el ámbito de la familia había ese mismo espíritu de hospitalidad y de compasión y de servicio, porque ahí vemos todos esos atributos en Rebeca. Y le dice, sí, ahí hay donde te puedas quedar. Y vean lo que hace el criado en el 26. El hombre entonces se inclinó y adoró
al Señor. ¿A quién le está dando el crédito de que todo eso fue un mover del Señor? Al Señor único Dios verdadero, que conocía por, por, eh, mm, por vías de su amo, que era Abraham. Conocía al mismo Dios y lo adora. Pero ¿con qué canto de adoración? Como quiera que sea. Es un gentil adorando al único Dios verdadero. Lo adoró cantando, puede ser. Lo adoró inclinándose ahí. ¿Qué importa? No estamos hablando de formas, de rigidez, de estructuras. ¿Me explico? Se captan cómo es el corazón de Dios, que ahí era un gentil de ese tiempo. ¿De dónde era este hombre? ¿Qué importa de dónde era? Pero sí era un adorador y un hombre obediente. Y adora al Señor cuando ve esto. En el 27 ora y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no se apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Ahí sale la verdad. ¿Ah? Ahí sale la figura de Cristo también. Dice, y su verdad. ¿La verdad de quién? Del Padre. ¿Y quién es la verdad del Padre? El Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Hay una invocación a Cristo acá. Dice, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. O sea que llegó al lugar indicado. Después dice en el 28, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y bueno, los que conocen la historia de Labán sabrán de quién se trata, que fue alguien muy especial, pero ya hablaré de él en otro momento. Dice, cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven bendito de Jehová, porque estas fuere preparado la casa y el lugar para los camellos. ¿Saben qué le pasó a Labán? Se le abrieron los ojos, así como de pescado, redondos, cuando vio las joyas que le habían regalado a su hermana. Y dice, wow, ¿quién te regaló eso? Oye, eso no es cualquier persona, ¿eh? No es cualquier cosa lo que te regalaron. O sea, porque era un peso alto, no sé, no me recuerdo el peso que era, pero era bastante considerable. El brazalete, imagínense, 2 brazaletes de oro y porque se lo ponen aquí en la nariz las mujeres, sí, generalmente se lo ponen ahí, no era nada despreciable, no fue una baratija, fue algo de mucho valor, ¿sí? Por eso la le dice, wow, ¿quién te regaló eso, no? Y bueno, dice la lectura en el 32, le dijo, ven bendito de Jehová, porque estás fuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él, como se debe de hospedar a alguien de mucha honra, mucho honor. Y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, y siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. No se la quería dar en yugo desigual en ese tiempo, en esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cananeos era gente que eran los que habían proseguido con todos los cultos corruptos y depravados de los amonitas y los moabitas, ¿sí? De toda esa gente que tenían dioses muy horribles que les hacían sacrificios humanos. Entonces, Abraham dice, no me vayas a tener una mujer de ahí, que había muchas etnias que salieron de ahí, de ellos, ¿no? Entonces dice, no me vayas a tener.
tienes que ir a donde está mi partera, porque yo sé que algo hay de promesas para mi familia, o quién sabe, algo tenía Abraham de discernimiento para esto. Bueno, dice, seguimos la lectura, 38, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia han dado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y la casa de mi padre. Aquí también podemos hacer una similitud de que el criado pueda ser un siervo de Dios, ¿sí? Puede ser un pastor, puede ser alguien que tenga una compromiso de servir, alguien que esté sirviendo y que el ángel, o sea, el mensajero que va por delante del criado aquí, el Espíritu Santo, indudablemente que sí. Bueno, dice en el versículo 40, estamos leyendo ese, en cuya presencia han dado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Ahí sí ya vemos cómo Abraham está respetando la voluntad de, 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 de esta jovencita, de Rebeca, y hasta cierto punto de su familia. No estaba imponiendo, no estaba amenazando, porque ya estaba en manos de Dios esta situación. Y Abraham, el padre de la fe, tenía la convicción plena de que si se seguían sus instrucciones fielmente, como se las había dado su criado, ya estaba solucionado este asunto, ya estaba todo hecho. Por eso no tenía ninguna duda y hace libre del compromiso a su criado y de lo que le había hecho que jurara. 42 dice, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, que se lo está relatando a la familia de Rebeca, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor. ¿Qué está haciendo el criado? Está dando testimonio a la familia, ¿sí? Es decir, que los noviazgos que se hacen en lo oculto, sin que las familias sepan, que es una deshonra a los padres respectivos, tanto de ella como y de él, es una cuestión de deshonra, no es lo adecuado. Lo correcto, lo que debe de ser y la honra es que se deba de hablar con los padres de ambos futuros novios, ni tan siquiera esposos, novios, ¿me explico? Bien, bueno, sigue después. Estamos en el versículo 45. Bueno, sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor. Antes de que acabase de hablar, todavía estaba ahí relatando lo que estaba pasando, mi corazón, de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puso un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. O sea que aquí nos damos cuenta que no solamente en una futura relación de noviazgo interviene el Espíritu Santo, sino que también interviene la presencia de Cristo, hoy, la presencia de Cristo en los futuros novios. ¿Me explico? Que a lo mejor
son amigos todavía, pero llegarán a contraer un compromiso de noviazgo. Estas son bases que les van a servir para cuando ahora el módulo que sigue que les va a dar Patti va a ser precisamente el de amistad, noviazgo y orientación prematrimonial y matrimonio. Bien, pero en eso se basa todo eso en esta historia que quedó escrita para todos nosotros. Bueno, seguimos la lectura. Dice en el versículo 49, ahora pues, si ustedes hacen misericordia y verdad, y vean cuántas veces se recurre a la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, ¿sí? Hay una invocación frecuente. ¿Por qué? Porque el que va estableciendo una relación de pacto o de futuro pacto, poniendo los términos de pacto matrimonial, que para eso es el noviazgo, se están dando aquí. ¿Sí? Porque al hablar de la verdad, la verdad, la verdad, se está hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo, y hablar de una relación futura con Cristo es hablar de términos de pacto. Arrepéntete de tus pecados, tienes que dejar la vida que llevas, tienes que participar de la salvación por medio del Evangelio, etcétera, etcétera. Requisitos necesarios para establecer una relación de noviazgo. Por eso es que se menciona tantas veces aquí se invoca a la verdad. ¿Bien? Es una muy buena indicación y muy interesante. Bien, estamos en el 49. Ahora pues, si ustedes hacen misericordia y verdad con mi Señor, declárenmelo. Y si no, declárenmelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Y ahí vemos que ahí hay acuerdo en tanto ya Abraham, el padre de Isaac, el novio, como Betuel y el hijo de Labán, en el acuerdo de ambas familias, ¿sí? Hay acuerdo, hay algo en común, tienen el mismo Señor, ¿sí? No es hija de un Dios extraño, como dicen Malaquías. Ellos tenían, aunque estaban separados, no había nada por escrito. ¿Qué podemos entender? Que ya había un conocimiento familiar, aun cuando la distancia los separaba y todo, del único Dios verdadero, que también Betuel ya conocía y Labán ya conocía. No se les hizo de qué Dios nos habla, si eso nada más le hablaron a Abraham y quién sabe qué cosas hizo, que se fue y nos dejó. No, ya vemos que aquí hay una revelación del único Dios verdadero a la familia de Rebeca. Sí, eso es también importante considerarlo. Seguimos entonces. Le dice, no, no, está bien, como lo ha dicho, pero toma Rebeca, el 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Señor y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. ¿Qué podemos entender? Bueno, claro que no se deba tomar tan literal hoy para estos tiempos esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos acá? Que cada cosa de estas tiene un significado interesante. Plata, sabiduría, alhajas de oro, que es realeza, de presentar a hijos e hijas del rey, que es el Señor Jesucristo, eh, y vestidos, la vestidura de la santidad. Todo tiene un significado sin espiritualizar la situación, pero sí entenderla, cuál era la intención en esos tiempos del Señor. Por algo nos quedó aquí escrito que hoy podemos interpretar sin ningún problema, que yo creo y estarán de acuerdo conmigo que estas cosas que se mencionan acá, vuelvo a repetir, sabiduría de lo alto, plata, alhajas de oro, ser hijas del rey de reyes, señor de señores e hijos del rey, que conocen a Cristo Jesús, y vestidos de santidad. Creo que son tres requisitos muy deseables de los futuros novios que tengan tanto él como ella, ¿o no?
Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Bien. Después dice, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Es decir, honró a la familia. La honra entre familias es muy importante. Dios va a respaldar las decisiones que se vayan tomando entre familia. Después dice, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, envíenme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después se irá. Ahí, poniendo condiciones. Bueno, también aprendemos de acá cómo siempre va a haber en la familia ciertas condiciones, ciertos condicionamientos, ¿sí? Sabemos por las lecturas de lo que viene más adelante de este Labán, pues que era un hombre muy ventajoso, que cuando va a dar en casamiento a Jacob, con todo lo que hizo Jacob y todo lo que hace Labán, cómo negocia a las hijas, le da una y lo engaña, y Jacob también engaña a Labán, y es un engañadero entre ambos terrible, ¿no? O sea ¿qué puede ser esto? Que no necesariamente los miembros de la familia, los parientes del novio, de la novia, sean perfectos y sean comprometidos con el Señor, ¿sí? Puede ser. Si son comprometidos y conocedores del Señor, qué bueno. Finalmente, no se va a casar ella, la hija o nuestro hijo, no se van a casar con la familia, se van a casar con esa mujer o con ese hombre de Dios y harán su familia obedeciendo, dejarán el padre y madre y serán una sola carne. Eso, por eso es que aquí, ahí va Labán y va Betuel a tratar de negociar, la madre de Rebeca, van a negociar con el criado. Y bueno, dice, decir que se vaya. El 56, él les dijo, no me detengan, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Excelente. O sea que, ¿qué es lo que finalmente se determinó para confirmar todo esto? El libre albedrío y la decisión de Rebeca. Sí, sí me voy a casar, pero no lo conoce ni nada, pero algo había en el mensajero que le indicaba a Rebeca que sí era de Dios eso que estaba pasando. ¿Sí? Sí había algo en el ámbito espiritual que les había confirmado a Rebeca. Dice en el 60, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esta declaración hizo la familia de Rebeca a ella. Y vaya que si fue así, de ahí salió todo el pueblo hebreo, toda la nación hebrea el día de hoy, de todos ellos, ¿no? Las tribus y todo lo que pasó después. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac, ahí vean esto así como, pueden verlo así como estilo película de romántica de Hollywood, ¿no? Así lo empiecen a imaginar de esa forma. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Yo creo que ahí le latía su corazoncito, ¿qué pasará con el criado? ¿Encontrará la mujer que yo anhelo, que yo quiero? Ya estoy en tiempo de amar y ser amado. El anhelo que todo joven tiene y que es auténtico, que es algo que debe de existir, que debe de estar. Pero ¿a qué salió Isaac? Bueno, aquí claro que Isaac no salió y dice, voy a leer a los salmos, no lo sabía. Voy a leer a uno de los profetas, no lo sabía. O sea, no había nada de eso, pero sí en una meditación, y él como hijo de la promesa,
sabemos que esa meditación iba dirigida a algo espiritual, porque se trata de una meditación. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían, y ahí venía la caravana, ¿no? Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Y ¡poing! Ahí viene, ¡pam! El amor a primera vista, ¿no? No decimos Cupido porque eso es una paganería griega, pero sí hubo ahí el toque del Señor. Creo que es mejor eso, ¿no? Hubo el toque del Señor, el espíritu de ambos. Ahí, ¡pam, pam! Ahí fue, se oyó un estruendo ahí tremendo. Dice en el 65, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Una bella historia, de las más bellas historias que hay en la escritura, en la Biblia, porque nos muestra un noviazgo tan antiguo de hace miles de años, pero tan actual como debe de ser hoy en el ámbito espiritual. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con este pasaje bíblico de esta pareja. Que después de ahí, pues nacerían, ¿verdad? Jacob y bueno, todos los descendientes y de Jacob las tribus y bueno, todo lo que pasó. Pero este es el punto que a nosotros nos interesa con ellos. Ya después, Rebeca, cuando empiecen a tener su vida marital y tengan más descendientes, bueno, ya irá prosiguiendo los acontecimientos en el nacimiento de la nación hebrea. Bien, bueno, ¿no hay dudas? ¿Quedamos bien? Sí, perfecto. Nos da tiempo de ver ahora el matrimonio de Jacob y Raquel. Bueno, a la conclusión de Isaac y Rebeca que está al principio de este, que alcanza en la página 24, es que dice, el discernimiento de un matrimonio feliz y pleno cuando se permite la guianza del Espíritu Santo en el noviazgo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que así es? Cuando se le permite, porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay muchas sujeciones en juego. La sujeción del criado, la sujeción de Abraham al Señor, la sujeción de esta Rebeca, la sujeción de la familia de Rebeca. Es decir, hay en juego muchas voluntades de por medio, pero todas apuntando hacia un fin común, que era un matrimonio. Un matrimonio. ¿Bien? Entonces, todas esas cosas son detalles sumamente estratégicos para lograr un matrimonio feliz. Bien, ok, vamos ahora al caso de Jacob y Raquel. Leemos el encabezado, este está muy largo, pero bueno, también vale la pena porque ahí les voy a contar algo bien interesante que le pasó a Jacob, que también hoy nos sirve mucho a nosotros, pero llegaremos ahí. Jacob y Raquel, la fidelidad de la pareja en situaciones diversas y la decisión del cambio en las relaciones familiares. ¿Qué podemos nosotros entender con este subtítulo de este matrimonio, de esta pareja? Porque es un matrimonio. Bueno, que no siempre las familias funcionan en lo óptimo, ¿sí? Que aunque Jacob haya tenido un padre del hijo de la promesa como lo fue Isaac, pero Jacob fue muy imperfecto, fue un hombre con muchos defectos más que virtudes, más defectos que virtudes. Sin embargo, él fue uno de los eslabones importantísimos para que pudiesen nacer todas las tribus y entre ellas las de Judá, en donde habría de nacer el Señor Jesucristo. Bien, ahí es donde iba a darse la línea del justo, haya como haya sido Jacob. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Que puede ser que en la familia haya configuraciones que parecería ser, no, esta familia nunca va a salir nada bueno de esta familia. Pues eso decían de Jesucristo, de la gente de sus paisanos en Nazaret.
que decían que si de nunca ha salido profeta de ese pueblo, así todo, ¿no? ¿Cómo va a haber? Y era el Mesías, y no lo recibieron, no lo quisieron. Él se tuvo que ir, nunca pudo hacer un milagro ahí el Señor Jesucristo, donde él se había criado, ¿sí? Y bueno, puede haber matrimonios y familias que hasta cierto punto disfuncionales, pero vamos a ver qué sucedió en el matrimonio de Jacob y Raquel, como para que haya habido un cambio completo de configuración espiritual. Recuerden que hay un principio que dijimos desde hace tiempo. Todo lo que esté escrito en la Biblia, debemos olvidarnos que sea historia, que sea cultura de antiguas, que sea arqueología bíblica, que sean bellos relatos inspiradores, literatura poética. No, si está en la escritura es porque tiene una esencia espiritual que tenemos que discernir y sacarle provecho. ¿Me explico? No hay nada escrito inútil y ocioso en la palabra de Dios. Porque la misma escritura dice, Dios es veraz. Y toda escritura está inspirada por el Señor para redarguir, para enseñar, para todo lo que es la palabra de Dios. Bien, entonces no podemos pasar por alto ni una sola frase de la palabra, ni una sola frase, ¿no? Porque por algo fue el celo de los escribas de ir pasando de generación y generación hasta nuestros días todo el Antiguo Testamento, fielmente. Lo único que ha cambiado de lo que tenemos en nuestra Biblia del Antiguo Testamento son algunos signos de puntuación, algunas cositas. Y lo que no está es porque sí, no estaba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ese criterio debemos de tomar todo lo que está en la palabra de Dios. Bien. Bueno, entonces vamos a ver esta historia. Dice aquí, uno de los factores más comunes a nivel mundial es la interferencia de terceros en la relación matrimonial. Y es eso así. Hay tres causas principales de divorcios en el común de las sociedades. No importa el nivel económico, ni la cultura, ni nada. Pero los tres elementos más comunes de que los matrimonios fracasen son cuestiones, en primer lugar, de la economía, ¿sí? El dinero, la plata. Segundo lugar, la cuestión de la intimidad matrimonial, de la vida de intimidad del matrimonio. Y en tercer lugar, interferencia de terceros, sean la familia de él o de ella, o de ambos, o cualquiera que sea, la circunstancia familiar. Son las tres causas más frecuentes que provocan fracasos matrimoniales y siguen siendo. Entonces, con esta perspectiva y con esta lupa, vamos a estudiar a este matrimonio. Bien, bueno, dice, la idiosincrasia latina es más lábil la influencia de la familia extendida, muy común en nuestras latitudes latinoamericanas, del matriarcado y por consecuencia el desequilibrio armónico en las relaciones conyugales. Miren, es tan importante eso que les acabo de decir, que hay un módulo que algunos grupos ahora, Pati, lo está impartiendo, y ustedes lo van a estudiar, que se llama Machismo y Matriarcado. Hoy que está tanto de moda, que está así como muy de moda, ¿no? Fíjense qué paradójico es que la existencia del machismo, ¿saben quién lo causa y lo provoca? El matriarcado. El matriarcado es el origen del machismo, ¿sí? Ahí lo van a estudiar bien y todo. Hay muchas sorpresas en ese módulo porque, bueno, la verdad, está tremendo. Y bueno, sigue habiendo esa circunstancia. Eso. Y no solamente acá, porque nosotros podemos ver las culturas orientales y hay una gran prevalencia del machismo, de la imposición, de la subyugación humillante a la mujer, en las culturas, aunque se digan civilizadas, hay, de una u otra manera, pero sí la hay, porque es una cuestión inherente a las cuestiones espirituales. Digan lo que digan, por muy avanzada que se diga una determinada
nación tienen este tipo de configuraciones machistas, ¿sí? Pero patriarcales, pues sí, pero vienen más de lo matriarcal, ¿ok? Bueno, y eso ya lo verán, ese no es mi tema, seguimos con esto. El temperamento de Jacob, que ustedes saben que Jacob tiene una traducción de ser engañador, de ser tramposo, eso significa. El temperamento de Jacob y la manera de haber logrado su casamiento con Raquel, y cómo fue que ellos se unieron, que así se llamó la esposa de Jacob. Bueno, la relación de Jacob con su padre Isaac, la influencia de su madre para lograr la primogenitura basándose en el engaño a su propio hermano Esaú, ¿sí? Y vamos a ver esta historia, cómo se fue dando aquí en la escritura. También sabemos encontrar esto en el Génesis, y vamos a darle lectura y tiene bastante de Jacob, bastante. Y por algo es, ¿sí? Cuando encontramos capítulos enteros de un personaje, es porque tiene bastante información, bastante información. Y Génesis le dedica muchos capítulos a Jacob, porque fue estratégico para el Señor. Bueno, desde el capítulo 27, vamos a leer un poco de antecedentes. A ver, ¿desde dónde nos conviene? Bueno, desde Isaac. No, sí, desde el 27, desde el 27. Dice 1, desde el capítulo 27 de Génesis, versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedándose sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, ciertamente sí era una cuestión de cultura de ese tiempo, la bendición del patriarca, porque eso es lo que podemos darnos cuenta lo que iba a suceder. Que hoy, y seguimos con nuestra interpretación aplicada a la actualidad, la bendición del padre de la familia, a los hijos. Como lo haya hecho Abraham con Isaac, así también Isaac lo va a hacer con su hijo primogénito. ¿Por qué? Por la primogenitura, que era algo profético, que se cumpliría con el Señor Jesucristo. Si ustedes se acuerdan que eso está ahí escrito en la carta a los Romanos, se le reconoce al Señor Jesucristo como el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y por qué se dice eso del Señor Jesucristo? Porque esto se empezó a establecer desde ese tiempo, desde los tiempos de Abraham, de bendecir al primogénito, porque fue algo profético para que se diese con el Señor Jesucristo. Y a partir del Señor Jesucristo, que Él es el primogénito, ya se acabó el primogénito del Hijo de Dios, porque nada más hay uno, y es el Señor Jesucristo. Y nosotros, en el sentido de ser hermanos por medio de tener el mismo Padre, que es el Padre Celestial, es el Padre del Señor Jesucristo, y también nuestro Padre, también tenemos esa figura de ser hermanos de Cristo, ¿sí? Hermanos en la fe. ¿Ok? Vamos ahí. Dice, ahí lo hablaremos un poco más, llegaremos a ese punto porque hay un poco de detalles más en este punto que he acabado de mencionar. Bueno, le pide un guisado. En el 5 dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he ido a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando.
Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. A ver, aquí ya nosotros vemos que ya hay ciertos principios e intereses, ¿sí? Eh, Jacob, ustedes se acuerdan que fueron mellizos, nacieron al mismo tiempo. Bueno, primero nace Esaú y dice que después de que sale de la matriz de su madre, Esaú, nace Jacob, ¿sí? Que sale agarrado del piecito de su hermano y bueno, y que Esaú era velludo y Jacob era lampiño y bueno, todas las diferencias que hay, porque no eran gemelos, eran mellizos, es decir, cada uno con su propia placenta. Ajá. Por eso eran mellizos. Y la cuestión era, y la desacuerdo que siempre creo que haya existido entre su esposa Isaac y su esposa, era la cuestión de que cuál era el primogénito, pues si los dos nacieron al mismo tiempo. Y ahí se iba más que nada por las preferencias, por los más afines. Y vamos a darnos cuenta que dentro del sistema de la función familiar hay algo que en la psicología de la familia se llaman alianzas familiares, ¿sí? Las alianzas familiares, que son a veces no muy convenientes, se establecen nexos y compromisos, acuerdos entre los hijos con los padres, con los favoritos de papá, los favoritos de mamá, y que pueden inclusive a llegar a haber muchas diferencias, muchas fricciones y causar verdaderas familias disfuncionales. ¿Sí? Como vamos a ver que se va a dar aquí, en esta familia, que se da hoy inclusive en las familias cristianas, ¿sí? De familias disfuncionales por preferencias de los hijos. Es que mi hijo es más espiritual y mi hija es más de entregada al Señor y mi hija así y mi hijo asá y bueno, y ahí surgen muchas cuestiones de desacuerdos y separaciones, inclusive enojos entre los padres por esos acuerdos y alianzas que se hacen familiares. Bueno, aquí vamos a encontrar eso. Y vamos, pero no hay problema, porque vamos a ver cómo se solucionó. Hay solución para eso, ¿sí? Esa es la riqueza que tienen estas historias, que nos dan soluciones para ese tipo de circunstancias, ¿ok? Seguimos. Dice, ve y ahora ya regresando a la historia de ellos. A ver, ¿qué hizo Saúl? Fue a buscar un animal salvaje del campo. Qué sé yo que iba a encontrar un conejo, un carnero o lo que sea. Y la comodidad de la mamá con tal de engañar a su marido, que aquí vemos ya cómo se va transformando Rebeca. ¿Se acuerdan que era una muy obediente, muy llena de obediencia y sujeción cuando se casó con Isaac? Bueno, ahora vemos que aquí Rebeca va teniendo un cambio a volverse una tramposa para engañar a su marido. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no había alguien perfecto que solamente puede dar el nuevo nacimiento. Es entendible por qué, ¿sí? No es justificación, pero es entendible que una mujer con los años y sin esté de acuerdo con el marido, como dice Pablo en la carta a los Corintios, si la incrédula con el creyente, el marido creyente consciente a que la esposa incrédula viva con él, déjenlo que vivan juntos, no hay problema, tiene la promesa de la salvación, ¿sí? Pero lo está diciendo Pablo cuando ya había ocurrido la redención en Cristo. Y el testimonio de ella, como también lo explica Pedro, podrá hacer que llegue a la salvación él o ella, el cónyuge incrédulo, por el testimonio del que sí es creyente. Pero gracias a Cristo en la predicación del Evangelio. Bien. En el caso de este tiempo, pues bueno, no había tal, ¿verdad? Entonces aquí vemos desconocemos aquí a Raquel, si había sido una bendición, fue bello el momento, pero bueno, después hubo cambios. Pero también aprendemos de eso. Le dice, ve y trae algo,
a ver, Jacob, o como era su traducción, tú que, a ver, tramposo, ve a traer una trampa para tu papá, algo que sea algo trucho, ¿eh? Pues al fin le vas a hacer honor a tu nombre. Ajá. El Trucho Pérez, así, no sé cómo se apellidaría, pero bueno. Y le dice, vamos a engañar a tu papá porque es importante la bendición del patriarca. No sé por qué, va a ser muy importante tal vez a futuro, pero es importante que tengas la bendición de tu padre. Y no era así. Tenía que ser el primogénito para proseguir la línea de la bendición del primogénito para que llegara al Señor Jesucristo. Bien. Y ahora ya sabemos por qué. Pero en ese tiempo no sabía por qué, pero lo hacían. Bueno, le dice, trae 2 cabritos y así. Y yo las voy a hacer, mire, de lujo. Así fue al internet y buscó al chef de moda Raquel para hacerle el guisado de cabrito a su marido de lo más exquisito, con tal de ganárselo. Dice el 10, y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Dice, hay un problema técnico acá, ¿no? Porque si bien no veía ya nada, Isaac su padre, pero sí tocaba. Y la mamá con esa inteligencia y la maña que da la vejez sin Cristo, le dice, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y pues sí lo era. Dice, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Qué tremendo que en una familia disfuncional alguien asuma el pecado que se le hace cometer a los hijos. Una gran responsabilidad para las madres. ¿Sí? Claro, en Cristo fue eso otra cosa. En Cristo. Pero sin Cristo, ahí pasan muchas cosas. Dice, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, que pues no tenían la misma edad, literalmente tenían la misma edad, ¿sí? Además que Jacob probablemente era un poco menos corpulento porque era más dado a estar en casa que a Esaú, que estaba acostumbrado, que era cazador, corría grandes distancias, pero bueno, y le lo viste. Dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Vaya que si estaba velludo Saúl, ¿no? Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. O sea, le está hablando a su papá y no era quien decía ser. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios, no nuestro Dios, ni mi Dios, tu Dios, ¿sí? Ay, mi papá siempre ora ahí, siempre se la pasa orando, y no. Padres criticando, siendo criticados por sus hijos, ¿no? Por la espiritualidad de sus padres. Mucho cuidado con eso. Dice, tu Dios, o sea, yo creo que se lo dijo, no sé en qué tono se lo dijo, pero no se me hizo muy bueno. Dice, tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, 21, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Bueno, él como que intuyó que había algo que no era muy bueno. Y se acercó Jacob a su padre Esaú, ¿sí? Eh, a su padre Isaac, él le dice, bueno, acércate, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, Isaac comió,
Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y bendito los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Hizo él también guisados, y trajo a su padre. Y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Bueno, el pobre de Esaú ni sabía lo que había pasado. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vineses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues haré de ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Qué terrible, qué drama tan terrible, qué burla para un padre que debía de ser honrado, qué usurpador, Jacob, ¿qué significa el nombre de Jacob? Usurpador o burlador, o son los nombres, hay varios conceptos de lo que significa Jacob. Y le dice, imagínense la esposa engañando a su marido para un interés, ahora, ¿de qué tipo? Espiritual, no era cuestión, sí, de riqueza y cosas, sí, bueno, porque sí iba a tener lo que se le daba al primogénito, pero pues también era Jacob parte de la herencia de su padre, tenía muchas cosas, no le iba a dejar de ser heredado, pero la bendición del patriarca era lo importante, ellos lo sabían. Isaac sabía de lo que había pasado con su padre Abraham, de la promesa del Mesías, porque lo vio su padre Abraham en visión, lo vio eso. Entonces, fue terrible, ¿no? Está llorando Esaú. Entonces Isaac, en el 39, Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los ríos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y bueno, fue lo único que le pudo decir. No te puedo dar más, no te puedo sacar ya de algo que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque sería como desafiar al Dios viviente. Y no lo iba a desafiar Isaac, porque era cosa, así como fue de importantísima y seria y solemne el juramento que le hizo hacer a su criado para conseguirle esposa a Isaac, así fue también esta bendición patriarcal para que era para Esaú, pero se la dio a Jacob. ¿Cómo termina y sigue esta historia en el 41? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo le quitaré la vida a mi hermano Jacob. Uf, qué fuerte, ¿no? Bueno, fíjense que esto, cuando hay un módulo también de familia disfuncional, que esto va a ser el prototipo o escrituralmente hablando, por ser todas estas familias de pacto, que queda establecido
las familias disfuncionales desde ese tiempo, ¿sí? Cosa que tenía que ser redimida también, y que el Señor Jesucristo tuvo que redimir a la familia disfuncional por el hecho de que los propios hermanos de Jesucristo literalmente lo envían a morir, a que lo ejecutaran, porque el Señor Jesucristo ya estaba siendo perseguido por los fariseos y los escribas, y las fiestas de los tabernáculos que se celebraban cada año, sus propios hermanos, que ya sabían que lo andaban persiguiendo a Jesucristo, sus mismos hermanos le dicen, ve a la fiesta, ve y habla y revélate ante la gente, y ellos literalmente lo estaban mandando a que lo ejecutaran, porque lo andaban buscando para eso. Y eso, el Señor Jesús tuvo que cargar con ese rechazo de los hermanos que lo estaban de alguna manera indirectamente mandándolo a que acabaran con su vida, en lo mismo que está pasando aquí con Saúl. ¿Me explico? O sea, eso también tenía que quedarse. Recuerden, en los criterios que tenemos y que les dije que siempre que leamos aquí en el Antiguo Testamento, siempre debemos tener una mentalidad de pacto, ¿sí? Una mentalidad de pacto. Abraham, el pacto abrámico, que después vinieron las generaciones, vendría después el pacto con Moisés, el pacto con David, el pacto de Ezequiel y de todos ellos. Ahí hay una continuidad de pactos hasta el nuevo pacto con Cristo. ¿Mm? Y estos son también términos de pacto. Sí, Alberto, adelante. Eh, la pregunta era, ¿cómo se explica de que eh, Jacob, digamos, eh, se llevó una bendición mintiendo, digamos? O sea, como que yo fui beneficiado a través de la mentira. Sí. O sea, es como que, o sea, sabemos que como que se robó la bendición, pero es como que suena absurdo, digamos, de que me tomé algo que Dios tenía para los primogénitos y como que no pasó nada, digamos, como que él se llevó la bendición y está bien, Dios no intervino o podría no haber sido beneficiado con esa bendición, sin embargo lo hizo haciendo uso de la mentira, es un poco lo que me genera Eh, incertidumbre. No ahora, ya de siempre, digamos, por eso te pregunto. Ajá, claro, no, sí, porque hay aquí una cosa que es muy importante y que es sumamente significativo, porque cuando hace él Isaac con su hijo, bueno, que lo sustituyó Jacob, él hace una declaración, ¿sí? Y es una cuestión de tipo legal, ¿sí? Que en este ámbito espiritual, esto legal le pertenece al ámbito de la justicia del Padre. O sea, es una cuestión de legalidad, porque es una declaración lo que se hace en esta bendición que hace Isaac con, debía de haber sido con Saúl, y que es una declaración. Hay tres figuras en lo que esto, que no se usa correctamente en algunos lugares dentro del ámbito evangélico, que por cierto, es muy diferente decir declaración, proclamación y decretos, ¿sí? Son tres figuras legales que se usan a veces bien, a veces mal. Yo he oído que dicen yo decreto y eso no se puede, porque el decreto solamente viene de la suprema autoridad y soberana voluntad del Padre Celestial. Nada más. Él es el único que decreta, ¿sí? Y es una cuestión que viene del soberano, Señor, el único Dios verdadero. Ahora, una proclamación es hablar en favor de un clamor que se levanta, que puede ser la oración de intercesión, o pedir por otras situaciones, o orar por algo. Yo proclamo, estoy a favor de este clamor del pueblo, como lo haya hecho cuando se quejaban ya de lo que sufrían los israelitas con la esclavitud en Egipto, que los pusieron a hacer ladrillos de sin paja, ¿se acuerdan?
¿sí? Entonces el clamor se elevó hasta el cielo y el Señor pues los libera de la esclavitud. Esa es una proclamación. Y la declaración es como la que se hace cuando vamos a una comisaría por un testigo o testigos, ¿sí? La declaración del testigo va a contar mucho para que la autoridad, el juez o quien sea, determine en un justo juicio lo que se deba de enunciar como sentencia de inocencia o de culpabilidad. Así de seria es una declaración. Y esas declaraciones patriarcales no era cualquier cosa, sino era una cuestión dentro de un ámbito legal en la justicia del Padre. Por eso es que se decía una sola vez. Es como si en una comisaría tuvieran varias actas labradas que según quien la dijera, la convenía y la hacían del que llegara y decía otra cosa diferente y también hacían otra diferente. ¿Cuál era la válida? ¿Cuál sería la válida? Se invalidaban todas, ¿me explico? Se anulaban entre todas. Entonces, las declaraciones que se hacen en la bendición patriarcal era justamente eso dentro de un ámbito de que aquí era jurisprudencia, porque fueron las primeras declaraciones que se empezaron a hacer en el nombre del Señor, que después se establecería en el Éxodo, en los mandamientos, no jurarás el nombre de tu Dios en vano, ¿sí? Y esto, ese ámbito de justicia del Padre es cuando se hacía esta declaración, ¿sí? Por eso es muy serio, ¿ok? ¿Sí, Alberto? ¿Quedó claro? Bien. Por eso no era cualquier cosa, o sea, ya la dijeron, el juez ya dio la sentencia, ya no se puede quitar, ya se estableció y se dijo, porque viene desde Dios mismo, y no podemos cambiar lo que Dios dijo, así de serio era, y sigue siendo. Entonces hoy decir, yo declaro, tú declaras porque has sido testigo de algo que Dios dijo, que es algo que Dios quiere hacer, no se puede hablar a la ligera y decir, yo declaro, cuidado, hay que tener discernimiento y temor reverente al Señor para decir, yo declaro, mucho cuidado, ¿sí? Mucho menos yo decreto, no, eso sí, es una usurpación de la justicia del Padre. Y eso es muy, muy delicado. ¿Ok? Quedamos. Bueno, pero también ya, bueno, pues ya ni, a ver, ¿en qué nos quedamos? Bueno, ¿qué pasó? Obviamente que cuando se entera Esaú y hace esta declaración tan terrible de que yo voy a acabar con la vida de mi hermano, pues bueno, trajo consecuencias devastadoras a la familia se divide, sale huyendo Jacob, y bueno, hasta que va a ocurrir algo muy determinante, tan fuerte, que se le tiene que cambiar la identidad a Jacob de parte del Señor para que se acabe este pleito. Pero vamos a ver cómo lo hizo, que esa puede ser la solución para resolver conflictos familiares muy fuertes, de división de familias, y que aquí con la historia de Jacob y un encuentro con el Señor nos quedó la manera como eso se debe de resolver a la manera de Dios. Pero lo veremos la próxima sesión porque ya se nos terminó el tiempo. Bien, ¿dudas o preguntas de último minuto? Quedamos acá en el capítulo 27, versículo 41, cuando va huyendo, sale huyendo Jacob de con Esaú, porque todo lo que va a pasar ahí, no lo vamos a leer todo así, letra por letra, pero esto sí era importante que lo leamos. De hecho, para acelerarlo, yo les pediría que nada más el capítulo 29, el 30, y déjenme ver, el 31, sí, capítulo 29, 30 y 31, le den una lectura con calma, tranquilamente, pero que es solamente para poder seguir la lógica de la lectura, es logo solamente, no es el rema, o sea, ya el significado espiritual, sino es para entender la configuración de la historia particular de
Jacob, porque ahí vamos a ver cuando se encuentra con Labán y todas las trampas que se hacen entre ellos y eso. Dice aquí, la declaración solo se hacía bajo qué aspectos, cuando había algo dentro de las leyes estipuladas en ese tiempo por el conocimiento de un Dios de justicia. Por eso nada más, ¿sí? Como no había otra cosa, no estaba la ley de Moisés, pues se hacía de esa forma, ¿no? Eso era. Con una declaración jurada con un Dios que medio conocían y medio sabían que estaba ahí, pero sí lo honraban, lo obedecían, no todos, pero lo honraban. Entonces, les voy a pedir que den una lectura simplemente para no perder la secuencia. En lo que nos interesa, en lo que vamos a ver, con detalle, sí, va a ser el capítulo 32 y el 33. Ahí es donde vamos a encontrar la solución, ¿ok? Bueno, me despido de ustedes. Tenemos